Un joven aprende a manejar y el primer día que toma su auto se pasa a un semáforo con luz roja pensando que nadie lo veía. A 50 metros estaba un agente de tránsito que de inmediato le ordenó hacer alto. El oficial le pidió su licencia y su tarjeta de circulación y al no entregar ninguna de las dos, el oficial le dijo: tendré que llevarme su vehículo y usted tendrá que ir detenido a la delegación. Entonces el joven en su defensa argumentó y le dijo: discúlpeme, oficial, es que no sabía que no tener licencia y tarjeta de circulación era una falta de tránsito. Entonces el oficial le dijo: el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Amados, en la vida cristiana es igual. El desconocimiento de la ley de Dios no me exime de su cumplimiento, ni me libra ¿del qué? Del castigo. Esa es la primera línea que tienes en tu hoja. El desconocimiento de la ley de Dios no me exime de su cumplimiento, ni me libra de su castigo. Mira, esta es una verdad que nosotros debemos tener presente en nuestra vida diaria. La falta del joven es un claro reflejo de nuestra vida sin el conocimiento de Dios. Una falta de tránsito queremos remediarla, queremos cubrirla, ofreciendo lo que llamamos una mordida, un cohecho, ¿cierto? La mayoría de las personas dicen: ¿y de a cómo va a ser el asunto? Oficial, ¿cómo nos arreglamos? Y se ha vuelto una cultura, amados. Pero con Dios no podemos hacer eso. O cumplimos la ley o somos castigados. Y quiero decirles que esta es la forma de pensar con la que el cristiano debe crecer. Tú no puedes ofrecerle una mordida al Señor. No puedes decirle cómo nos arreglamos, ¿cierto? Tienes que estar seguro que si tú no obedeciste sus reglas, hay un castigo. Y claro que va a haber un castigo. Amados, estamos en el quinto mensaje de la serie Caminando de cerca con Dios. Y esta ocasión hablaremos del por qué nuestra vida espiritual y material puede mejorar muchísimo creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de conocer de tu palabra, de entender por qué necesitamos conocer de tu Hijo y de sus enseñanzas. Prepara nuestros corazones, Señor. Permítenos estar atentos a poner en práctica la enseñanza que nos habrás de dar este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La pregunta que debo hacerte el día de hoy, amado: ¿por qué es importante para mi vida el conocimiento de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué es importante para mi vida el conocimiento de Dios? Y quiero decirte, es muy simple la respuesta. Mientras menos conozcas de la ley de Dios, menos sabrás cómo agradarle haciendo su voluntad o cumpliendo su ley. ¿Estás conmigo? Mientras menos conozcas la ley de Dios, menos sabrás cómo agradarle o cómo hacer su voluntad o cumplir con su ley. Así lo enseñó el apóstol Pedro. Mira, segunda de Pedro 3:18, ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué dice? Amén. Circula: creced en la gracia y el conocimiento. Creced en la gracia y en el conocimiento. Entonces tú tendrás una pregunta y te dirás: ok, ¿qué significa crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador? ¿Qué significa eso? Y probablemente te preguntarás: ¿cómo podemos estar seguros que estamos creciendo en el conocimiento del Señor? Y amado, quiero decirte
que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo involucra entender 3 razones por las cuales tú deberías desear estar creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Número 1, crecer en su conocimiento involucra desarrollar 8 gracias. 8 gracias. ¿Qué significa esto, amado? Para que podamos entenderlo, leamos el pasaje de Pedro. Lo acabamos de leer hace unos minutos. Segunda de Pedro 1, 5, 7. Ayúdenme a leer, por favor. Vamos conmigo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta es una cadena de eventos. Pedro nos está diciendo, el crecimiento de la vida diaria es una cadena de eventos. El crecimiento de tu vida espiritual es una cadena de eventos. Se van ligando uno a otro. Y fíjate qué interesante, ¿sabes por qué? Empieza con la más importante de todas las virtudes, la fe. Fíjate qué interesante, la fe. Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. Empieza con fe. ¿Qué cosa es la fe, amado? Es la convicción, la profunda seguridad de que las cosas en las que tú crees van a suceder. Es el conjunto de cualidades que forman tu moralidad, la bondad, el valor. Es lo que hace que sea identificada una persona, por lo cual adquiere renombre, excelencia, alabanza. Te digo de quién podemos estar hablando para que tú tengas un ejemplo de esta virtud de la fe. Abraham. El padre Abraham fue conocido como el padre de la fe. ¿Sabes por qué? Porque lo convirtió en una virtud. Porque fue un hombre que a través de sus días mostró que él era íntegro en su fe con Dios. Y entonces Pedro dice, a la fe añade virtud. ¿Qué cosa es la virtud? La virtud se habla de una excelencia moral, se habla de bondad. Es una energía esencial en el ejercicio de la fe. Todo lo que haces, lo haces con excelencia. Nosotros aquí decimos al final, en tu boletín dice, excelencia en todo y todo para la gloria de Dios. Puede ser que no todo lo que haces pueda ser excelente, pero lo que tú hagas, procura hacerlo con excelencia porque lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y fíjate qué interesante, porque si de alguien podemos hablar de esta virtud, ¿verdad? Que siempre buscaba la excelencia, ¿sabes de quién es? De José, el hijo de Jacob. Cuando él fue vendido como esclavo en Egipto, fue llevado a la casa de Potifar, y dice la Biblia, y Dios ponía gracia en José, y todo lo que él hacía, prosperaba. ¿Y sabes qué cosa es lo más interesante? Todos se daban cuenta que él tenía un Dios y que su Dios lo prosperaba. Y dice, este hombre es un hombre virtuoso, porque todo lo hace con excelencia. Y dice Pedro, añadid a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la visión correcta, es el conocimiento de Dios, ese conocimiento recibido a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que pone al hombre en una relación nueva con su Dios. ¿De qué personaje podemos estar hablando cuando hablamos de conocimiento profundo? Tenemos a Salomón. Salomón es un hombre que Dios le dio el conocimiento y le dio la sabiduría para discernir. Por eso Pedro está diciendo, añade a tu fe virtud, a la virtud añade conocimiento, pero dice, al conocimiento añádele dominio propio. ¿Qué cosa es el dominio propio? Es una autodisciplina, es la capacidad que tiene un individuo de controlarse.
la capacidad de equilibrar sus acciones y sus emociones. Es templado. Es el resultado arduo, resultado difícil de ejercer una personalidad especial. Alguien, dicen, me quiebro pero no me doblo. Es alguien que sabe mantener el carácter sin violentarse. ¿Sabes qué cosa es lo contrario de dominio propio? Lo contrario de dominio propio es una conducta destructora y desordenada. Una persona que pierde el equilibrio, pierde el control de sí mismo. Una persona que empieza a levantar la voz y que empieza a gritar y que empieza a tratar de imponer su voluntad por la fuerza, perdió el dominio propio. ¿Estás conmigo? ¿Qué ejemplo bíblico tenemos de alguien que tenía esta virtud, el dominio propio? Ahí tenemos a Daniel, ese joven que fue llevado del pueblo de Israel a Babilonia y que fue instruido y que se convirtió en consejero de 3 reyes, un hombre que tenía dominio propio. Fue llevado, fue levantado falso testimonio contra él para que fuera muerto. Los sátrapas se amotinaron contra él y Dios lo rescató. ¿Sabes por qué? Porque supo mantener el dominio propio. Ahí tienes a Nehemías. Está como copero del rey y sabe que los muros de Jerusalén están destruidos. Y llega a Jerusalén autorizado por el rey y en un tiempo récord levanta ese muro. Anima a las personas a estar en el muro. Ahí tienes a Job, la paciencia de Job. El control para mantenerse en su fe, dominio propio. Y dice Pedro, añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia. Pastor, ¿y qué es la perseverancia? Salir adelante bajo las pruebas, mantenerte constante en la tarea, empezar y terminar cumpliendo el objetivo. Amado, perseverancia es una gran virtud. Tú buscas personas que sean perseverantes, que se casen con la idea y que la terminen. Personas que no terminan lo que empiezan, no tienen perseverancia. No logran alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque les falta esta virtud, ser perseverantes. Volvemos a tener a Abraham como ejemplo, volvemos a tener a José como ejemplo, volvemos a tener a Nehemías como ejemplo. Empezaban lo que terminaban lo que empezaban. ¿Por qué? Porque esta virtud estaba en ellos. Y Pedro dice, a la perseverancia añádele piedad. ¿Qué es la piedad, amados? Hoy hablamos continuamente de ser piadosos. Y la piedad es la expresión práctica de la fe en una vida de arrepentimiento. En una lucha contra la tentación, en una lucha contra la mortificación del pecado. Quiero decirte una cosa, amado, cuando tú entiendes qué significa esto, se entiende que tú necesitas estar luchando contra el pecado. Una vida de piedad implica desarrollar hábitos de oración, hábitos de gratitud, tener una disciplina de gozo en la búsqueda del Señor, observar la práctica de la Santa Cena, esa restauración continua con mi Señor, cultivar la esperanza, el amor, la generosidad. De eso estamos hablando cuando hablamos de la piedad. Buscar la honestidad, la justicia y el bien en las relaciones humanas, el respeto a la autoridad a la que ha ordenado el Señor para su iglesia, para el Estado, para la familia, para el trabajo. ¿Qué personaje es el mejor ejemplo de piedad? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el mejor ejemplo. Pedro es otro buen ejemplo. Los primeros cristianos que vemos en el libro de Hechos son grandes ejemplos de la piedad, respetuosos de la autoridad, amorosos con su prójimo. Y fíjate, Pedro está diciendo, añade a la perseverancia piedad, y a la piedad añade afecto fraternal. ¿De qué estamos hablando? El amor hacia los hermanos en Cristo.
Pero no solamente a los demás cristianos, a cualquier persona. El amor fraternal es el que se refleja cuando tú aprecias a las personas por las virtudes que ellos puedan tener. Es cierto, no todas las personas tienen muchas virtudes, pero te puedo asegurar una cosa, todas las personas por lo menos tienen una virtud. Hay que conocerla. Y hay que decirle, ¿sabes qué? Me gusta esto que sabes hacer, esto que puedes hacer. Ahí tenemos a Lidia en el Nuevo Testamento, una mujer que de veras amaba a su prójimo. Vemos a los filipenses, como Pablo decía, puedo apreciar, filipenses, que ustedes con poco que tienen se esfuerzan en apoyarme para mi ministerio. ¿Por qué? Por el amor fraternal. Y amado, cuando Pedro está hablando con esto, empieza con la fe y termina con el amor. Dice, añade al afecto fraternal el amor. ¿Y sabes de qué está hablando? Está hablando del amor a Dios, el amor al prójimo, ese amor que debe ser un amor activo, un amor concreto, ese amor que le manifestamos especialmente a los que no nos aman. Porque dice la Biblia, ¿qué chiste tiene que tú ames a los que te aman? Esto es fácil, ¿no es cierto? ¿Se te hace difícil amar a los que te aman? ¿Sí o no? No. Pero cuidado cuando se trata de amar a los que no te aman, porque parece que salen a flote las razones por las que no lo debo amar. Fíjate cuidadosamente lo que dice segunda de Pedro 1:8. Vamos conmigo. ¿Qué dice? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en ti y abundan, no vas a estar ocioso. Dice este pasaje, vas a llevar fruto en cuanto al conocimiento de tu Señor Jesucristo. Amado, esta es una promesa. Esta es una promesa. La palabra en griego para entender conocimiento es epiginosko. Suena media rara, ¿no es cierto? Epiginosko en griego. ¿Qué significa? Enterarse completamente. Significa saber completamente, saber con precisión, saber bien. Y quiero decirte, el conocimiento hace que las cosas cambien en tu vida. Saber las cosas cambia tu vida. Y dicho conocimiento viene, como ya lo habíamos mencionado, desarrollando las 8 gracias de Cristo Jesús en nosotros. Por eso, amados, mientras más conozcamos del Señor, más podremos agradarle. Mientras más conozcamos de sus gracias y las pongamos en práctica, mejor forma de conducirnos habremos de desarrollar. Y eso nos lleva, por supuesto, a la segunda razón del por qué deberíamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Número 2, ¿qué dice? Aprenderé a usar estas gracias ligadas entre ellas. Ligadas entre ellas. ¿De qué estamos hablando? Hoy en día se habla mucho en el lenguaje del internet de las ligas, los links. Si quieres ir a la página de fulano de tal, dale clic a este link, a esta liga. Es algo que te junta, algo que te une, es un eslabón, es una manera de comunicarte, de contactarte. Y fíjate qué interesante, segunda de Pedro 1:5, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, añadid a la virtud conocimiento. Si tú te das cuenta cada vez que lees esto, la palabra clave es añadid. Antes que se mencione cada una de las 8 gracias, implica anteponer la palabra añadid. Esta palabra en griego se escribe epichoregeo y sugiere la idea de que cada gracia trabaja en armonía y vinculada con las otras. ¿Sabes para qué? Para producir un efecto legal. A ver, pastor, explíquemelo un poquito porque no le entendí. Piensa en un reloj. Los chavos de mi edad se van a acordar porque
Hace mucho tiempo los relojes no son el tipo de relojes de ahora. Era una maquinaria fina. Suiza tenía el primer lugar en producción de relojes. Y te decían, ¿de cuántas joyas? Porque le ponían piedras preciosas adentro al reloj para que funcionara la maquinaria. ¿Y sabes de qué estamos hablando? Era una maquinaria que llevaba engranes, tornillos, tensores, para que pudiera trabajar. Si tú separas todas esas cosas, ¿funciona el reloj? No. Tenían que estar ligados y acomodados de tal manera que a la hora de que le dabas cuerda, empezaba a trabajar con una exactitud extraordinaria. Los relojes suizos. ¿Y después qué crees? Se inventa un aditamento que lo hace todavía más competitivo, el reloj automático. Ya no tienes que darle cuerda. Cada vez que tú te muevas, trae ahí una piececita que sigue dando vueltas y eso le da cuerda a tu reloj. Amado, cuando Pedro está hablando de que estas gracias tienen que estar ligadas entre ellas, estamos hablando de que tienen que producir un efecto global en tu vida personal. Un efecto que haga de ti una persona diferente. Un efecto que haga de ti una persona que sabe lo que está haciendo, o sabe lo que está diciendo, o sabe por qué está actuando como está actuando. Pero esto solamente lo puede hacer el conocimiento del Señor. Que tú sepas aplicar y ligar estas 8 gracias. Me encanta porque hay una preposición, dice Esto sugiere que en esta cadena de gracias, cada gracia es un eslabón. Añadid a la virtud, añadid al conocimiento, añadid a la piedad. Es la parte del vínculo. Es la gracia que sigue, tiene que ser templada con la anterior, tiene que ser perfeccionada por la gracia anterior. Por eso dice, al conocimiento añadid, ¿qué? Dominio propio. ¿Sabes por qué las personas pierden el dominio propio? Porque pierden el conocimiento para negociar, para argumentar, y tienen que enojarse, tienen que exaltarse, tienen que hablar fuerte, tienen que gritar, tienen que mostrar ira, pensando en que con eso persuaden a la otra persona. Perdieron el dominio propio porque no adquirieron suficiente conocimiento. ¿Conoces personas así? Si no es por las buenas, es por las malas. El conocimiento hace una gran diferencia, amado. La gracia del dominio propio le permite a uno aplicar apropiadamente el conocimiento que uno tiene. Dice, al dominio propio añade perseverancia. El dominio propio en movimiento necesita la cualidad de la perseverancia. ¿Para qué? Para ser consistente día a día. Así, cada gracia es necesaria. Una se necesita de la otra. Y fíjate qué interesante, cómo llegamos de la fe al amor, con 6 gracias intermedias. De la fe al amor. ¿Vamos a amar solamente por fe? ¿Aprenderemos a amar a Dios solamente por fe? Eso es un buen principio. Pero necesitamos el conocimiento, necesitamos la virtud, necesitamos el dominio propio, la piedad. Y cuando esas se mezclan unas con otras, entonces llegamos al amor. Todas ellas deben estar desarrolladas y vinculadas una con otra, porque no podemos ser selectivos y tomar nada más algunas que sí nos gustan y otras que no nos gustan. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar al producto final. No vamos a tener el resultado global que se espera de cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Yo no sé cuántos de ustedes en su trabajo les dan una tarea y lo que no les gusta no lo hacen. ¿Funciona? No funciona. ¿Sabes por qué? Porque tu trabajo es integral, tienes que hacer lo que te gusta y lo que no te gusta. Alguna vez yo comentaba, amados, a mí no me gusta preparar los mensajes de predicación. Ustedes se dirán, pero ¿cómo, pastor? Pues, si eso es precisamente lo que usted tiene que hacer. Claro, yo sé que lo tengo que hacer, pero no me gusta. ¿Y sabes por qué no me gusta? Porque implica tiempo, implica concentración, implica estudio,
implica analizar palabra por palabra lo que tienes que hacer. Pero sí me gusta predicarlo. Me encanta predicar un sermón. ¿Podré predicarlo si no lo preparé? No. Por eso tienes que hacer las cosas que no te gustan para disfrutar las que sí te gustan. Y muchos de nosotros hay algunas de estas virtudes que no queremos hacer, no nos gustan, la perseverancia no nos gusta. El dominio propio no nos gusta, no se nos da. Y uno piensa que puede uno pasar de la fe al amor sin estas cualidades. No es así, amados. Tenemos que esforzarnos en esas cualidades. Y eso nos lleva a la tercera razón del por qué debemos entrar en el conocimiento del Señor. 3, su conocimiento, el conocimiento de Dios me esforzará a ser diligente. El conocimiento de Él me esforzará a ser diligente. Segunda de Pedro 5:10. Vamos conmigo, ¿qué dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sabías tú que la diligencia es una cualidad de carácter? Y en esta cualidad de carácter, diligencia significa trabajar arduamente, trabajar con cuidado y continuamente, aplicarte con energía y escucha bien esto, con meticulosidad. ¿Qué significa eso? ¿Ser qué? Meticuloso, cuidadoso, cuidar el último detalle. ¿Para qué? Para que puedas obtener un buen resultado. Te voy a decir quién no se puede dar el lujo de no ser meticuloso. ¿Sabes quién? Los contadores. ¿Podrán los contadores no ser meticulosos en sus asientos contables? A ver, contadores, ¿cuántos tenemos aquí? Hoy tenemos 2 de 3, ¿verdad? ¿Hay alguno contador más? Los contadores dicen, la regla del contador, me checa, pero no me cuadra, y el error es correcto. ¿Será? Bueno, a veces cuando no encontramos el error es correcto, ahí está, me checa pero no me cuadra, pero al final tenemos que acudir a San Agustín, lo ajustamos. Pero amado, quiero decirte una cosa, fíjate qué interesante, porque la diligencia esta es una cualidad que nos ayuda a aplicarnos en la tarea que nos corresponde. Y hay 3 razones por las que deberíamos poner toda nuestra diligencia para crecer en el conocimiento del Señor. ¿Por qué debo ser diligente? Porque la gracia y la paz son multiplicadas. La gracia y la paz del Señor son multiplicadas. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:2, vamos conmigo. ¿Qué dice? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Qué dice? Y nuestro Señor Jesús. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Sabes gracias a qué? A la diligencia. La gracia y la paz son formas comunes de saludar en el Nuevo Testamento. La gracia era un saludo que requiere el favor inmerecido de Dios sobre las personas a las que se dirige el saludo. Gracias sea para ti, Juan. Gracias sea para ti, Pedro. Gracias sea para ti, Felipe. Era una manera de saludar. Y había otro, la paz. La paz era el saludo que requería el resultado natural del favor de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Filipenses? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no doy la paz como el mundo la da. Fíjate qué interesante. Amado, paz es el saludo que todo mundo requiere. B, la segunda razón, ¿por qué debo practicar la diligencia? Porque me enseña a tener una vida piadosa.
La diligencia me enseña a tener una vida piadosa. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Ayúdenme a leerlo, me dejaron solo en la otra, vamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amado, vida en este contexto se refiere a nuestra vida espiritual. Pregúntate, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque eso es por lo que tienes que trabajar. Piedad se refiere a la conducta piadosa que proviene de nuestra devoción a Dios. Y solamente cuando crecemos en este conocimiento nos gozamos de la verdad, nos gozamos de una vida llena por el poder de Dios. Y esto incluye sus grandes y preciosas promesas. Esto incluye que Él nos permita disfrutar el resultado del conocimiento y de la obediencia. Nos permite ser parte de su naturaleza divina. ¿Y sabes qué? Nos libra de la corrupción que hace la conducta del mundo a través de la lujuria. Amados, hoy estamos tan invadidos de las tentaciones carnales a través de la televisión y el cine y el internet, porque la pornografía abunda a millones de oportunidades. ¿Y sabes por qué? Porque es precisamente esa tentación la que nos hace flaquear. Esa es la que tenemos que vencer. Y esto es lo que aprendemos cuando aprendemos a tener una vida piadosa. Tercera razón, ¿por qué debo practicar la diligencia? C, la falta de su conocimiento resulta en miopía y amnesia espiritual. Resulta en miopía y amnesia espiritual. ¿De qué estamos hablando, amados? Segunda de Pedro 1:9, ¿qué dice? Ayúdenme. ¿Qué dice? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mira, nuestra vida espiritual es ciega, dice Pedro, si no creemos en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo de ser cristiano? Simple, ser como Cristo. Eso es lo que decía Pablo, imítenme a mí, como yo imito al Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, sean imitadores del Señor Jesucristo. Y te digo que esto significa estar en el conocimiento de Jesucristo porque nos asegura que no caeremos al grado de perder la salvación. Pero para que esto suceda debemos ser muy diligentes, asegurándonos que hemos sido llamados, que hemos sido elegidos para ser escogidos del Señor. Amados, creciendo en el conocimiento de Jesucristo. El desconocimiento de la ley de Dios, dijimos, no me exime de su cumplimiento ni de su castigo. Tengo algunas preguntas para ti. Algunas preguntas para que te estimules a pensar. Amado, ¿tienes el concepto correcto del pecado? Porque hoy en día las personas ni siquiera consideran la palabra pecado en sus vidas. Y mientras tú no tengas el concepto correcto del pecado, no vas a tener el concepto correcto de la gracia y la misericordia de Dios. Segunda pregunta, ¿cuál de estas gracias que mencionamos crees que has desarrollado mejor? ¿Las tienes todas? ¿En cuál eres más débil que debes dedicarle tiempo para fortalecer? Tercera pregunta, ¿crees que estás creciendo en el conocimiento del Señor? ¿Qué tanto te has esforzado en crecer y qué tanto has dejado de esforzarte? Y la última pregunta, si no ha sido así, ¿qué puedes hacer para empezar a progresar en estas áreas? Amado, quiero decirte, Nuevo Amanecer te ofrece clases para varones, para damas, para jóvenes,
universitarios y profesionistas que te ayudan a crecer en el conocimiento del Señor. Y esperamos que el Señor esté bendiciendo tu vida y te sientas desafiado a crecer en su conocimiento. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos despiertes en nosotros un profundo deseo de aprender de tu palabra, de apropiarnos de ella y de fortalecernos de tal manera que no solamente sea bendición para nuestras vidas, sino que nosotros podamos ser bendiciones para otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.